simplemente Perla León, acuarelista, artista plástica, miembro de la Asociación de Artistas Plásticos de Bariloche y ganadora de un premio de dibujo y pintura de una academia en Comodoro Rivadavia, donde ha nacido, a los 14 años. No, a los 9. ¿A los 9? A los 14, 15 yo terminé mi carrera. Upa. Yo estudié en academia, pero desde los 6, 5 yo ya iba a profesora de dibujo. Y a los 6 entré a una academia. En esa época la enseñanza era muy organizada. Entonces yo iba a un lugar donde pasé por el lápiz del primer, segundo, tercer año, yo no vi el color. Era lápiz, luego carbonilla, luego sanguíneo, luego tinta, luego... y seguía un programa. Y a fin de año rendía examen. Tenía que cumplimentar todo el programa para bien. Cuestión que a los 14 yo tenía el título de esa academia con una profesora de Buenos Aires que era de otra academia privada que tenía organizada así el programa de estudios, por lo que me recibí algo así como de maestra elemental de dibujo y pintura en esa época. Pero en realidad a mí no lo hacía por ese título, nunca soñé que me iba a dedicar de lleno a la pintura. Era algo que me gustaba de alma. Pero desde chiquita te gustaba... La cabeza iba dirigida a producir, a trabajar, a tener, si podía, una carrera, una familia, bueno, todo lo que se pensaba en esa época que estaba bien, aunque siempre yo sentí que había otras cosas que estaban mejor que lo que nos programaba. Sí, como a los 7 o 9 hice mi primer plener, sentadita frente a la costanera, y sí, ahí gané un premio. Pero bueno, tampoco le di... ¿Y eso te ayudó para potenciar más? No. No influyó en nada en esa edad. Me gustó siempre pintar. Me gustó dibujar y pintar. Ocupaba muchas horas de mi día en la infancia y luego les enseñaba a los vecinitos. También tenía la cuestión docente que nunca la acepté como parte de mi vida y terminé en la docencia. Todos mis últimos años estuve en la docencia. No, yo no quería dejar nunca de dibujar y pintar, pero hay periodos de la vida que la mujer, cuando es madre, es esposa, estudia una carrera universitaria y además trabaja, no le queda mucho. No le queda mucho. Y yo atravesé una etapa muy joven, ¿no? Porque fui madre a los 20. Claro. Entonces tuve una etapa que me fue muy difícil pintar, encontrar el tiempo. Hacía otras cositas, siempre hice cosas manuales, siempre necesité hacerlo. Después tuviste un periodo bastante intenso, convenciones de pintura en Nashville, Minneapolis, Phoenix. Sí, eso fueron 3 años seguidos de viajar a Estados Unidos cuando aparece el acrílico como medio popular. Y yo me encuentro que en todo ese aprendizaje anterior el acrílico no había entrado y yo no tenía mucha idea de cómo manejarlo. Ajá. Y estábamos pasando del acrílico de alta viscosidad en pomo al de viscosidad media en botella. Así que peor, ¿viste? Porque no entendía yo bien cómo era la cosa. Y como soy curiosísima, siempre encuentro el camino. Y me hice de una asociación que era más tirando a la pintura decorativa, que es la que lanzó el acrílico más fuerte. Ajá. Y me fui a aprender allá. ¿Directamente? Me fui allá porque acá venía a veces... Sucedió que vino una de las líderes de esa asociación a San Martín de los Andes a dar un curso. Y cobraba $1.500. Entonces alguien me dijo, con esa plata te vas allá, atravesás una convención entera y ves a todas y aprendés de todas. En realidad no lo cobraba ella, lo cobraba la firma que la traía. Claro. Y era el dólar 1 a 1. Entonces la gente por ahí lo pagaba y yo dije, sí, es verdad, y me fui.
y me gustó tanto la primera que fui una segunda y fui una tercera y ahí aprendí. Muchísimo. Pero muchísimo. Pero además aprendes y volvés y practicas, que yo soy así. Y después inmediatamente eso me llevó a dar clase. Porque manejé cosas que acá todavía no se sabían. Claro. Yo ni ahí quería, ni me interesaba, pero tenía un negocio de arte y le daba tanta explicación a la gente, tanta me decía, ¿por qué no das clase? Y bueno, hasta que alguien en particular me desafió y dije, bueno, voy a dar a un grupito. Y de ahí... Y a partir de ahí no paraste más. No, porque no fue un grupito. Yo quería tener 3, 4 alumnos y se me anotaron 15 y tuve que decir basta y porque la gente tenía la misma curiosidad que yo. Claro. Y lo pude transmitir en una forma muy práctica, como hacen los norteamericanos, que son muy prácticos, el seminario, y aprendí mucho a dar seminario allá. Yo le debo a las norteamericanas la organización de mis cursos, cómo saber dar un seminario bien dado, ¿no? Ahora es muy popular y en la acuarela lo da todo el mundo y qué sé yo, pero el aprendizaje que yo recibí de ellas, porque encima me metí a colaborar en las clases como voluntaria y como tenía la ventaja del idioma, claro, les hacía la traducción, porque había un montón de argentinos. Entonces, de cerca pude ver lo bien que se organizan y lo respetuosos que son con el alumno. Bueno, hay unos manejos que cuando uno no sabe, después uno aprende. Y bueno, entonces pude dar el primero como si tuviera experiencia y vino gente a felicitarme que tomaba otros seminarios de INVAP y del Centro Atómico a felicitarme. Entonces me dijeron, realmente no, nada falló. Y sí, porque aprendí de ellas, si claro. no hubiera sido así. Entonces ahora puedo seguir aportando desde entonces ese conocimiento. Ellos manejan hasta el tiempo que lleva el alumno a hacer el trabajo y lo tiene que llevar terminado. Vos tenés que saber qué es lo que ofreces y tiene que estar hecho en la clase. Y eso no lo hacen otras personas. Son solamente los norteamericanos los que ven que eso es así. No podés irte con un trabajo a la mitad. Sí, sí, obviamente. Después viene la versión argentina, la versión latinoamericana. Seguimos charlando con Perla León. Nos visitó Bárbara Bautas. ¿A dónde se va Bárbara? A Italia, porque fue un trabajo de ella que mandó hace unos meses, porque eso es con mucha anticipación. Fue seleccionado para el Festival de Fabriano y Acuarelo y entonces quiere estar porque se hace la inauguración de una muestra. Sí, es re importante eso. Muy importante, es uno de los festivales más grandes en el mundo occidental de la acuarela. Y yo la vez que fui eran como 2000 obras, una por artista, así que podías ver la obra como de 2000 artistas de todo el mundo, por país, y bueno, es un gran evento, es bellísimo. Bien. También estuve leyendo sobre tu historia. Hiciste talleres o cursos de perfeccionamiento con una grande que es Eva Cleue, sí, que tuve la suerte de conocer cuando me mudé yo a Bariloche, allá por los 90, con Mane Serafín también, con Goyo Barja. Sí. ¿Por qué no nos contás un poco de esas experiencias? ¿Qué fuiste a buscar con ellos? Primero mantenerme pintando, que cuando vas al taller te generas la obligación en las etapas donde me era muy difícil pintar en casa por mis actividades. El taller te genera un horario para cumplir. Yo ya dibujaba y pintaba. Eva me encantó su forma, su calidez humana y su forma de pintar. Entonces primero fui con Eva, pero nos llevábamos demasiado bien, no confrontaba Eva conmigo, me decía que todo estaba lindo. Entonces me pasé al opuesto, a la que me exigió cosas que yo nunca creí que podía hacer, que fue Mane Serafín. Eso en una búsqueda de seguir trabajando en lo que fuera, dibujo, lo que fuera. No óleo, pero
el regreso a la acuarela mío fuerte, si bien lo elegí desde a los 6 años, yo ya había elegido la acuarela, fue cuando viajé a Estados Unidos. Yo iba a aprender acrílico, pero mi regreso a la acuarela fue en Estados Unidos. Ah, mira. Porque el primer año que fui, me anoté tarde a ese evento y eso se vende, digamos, las clases con mucha anticipación. No conseguí, ya no quedaban. Entonces allá, que eran muchísimas clases, si alguien no podía tomar una clase, la vendía, la colgaba en una pizarra y la ponía a la venta y vos pasabas por ahí y veías que había para comprar. Paso un día, uno de los primeros días, y veo que hay una de acuarela, porque sí había también acuarela. Y dije, oh, acuarela, sí, te daban todos los materiales. Yo no había llevado ni pinceles, aparecía en la clase con un solo pincel chato, que no es lo que se usa para acuarela. Me miraron raro, qué sé yo, pero yo disfruté esa clase de años que no pintaba acuarela. Y ahí volví a practicar todo lo que iba aprendiendo en acrílico, pero mi espacio para la acuarela me lo hice en privado, pues pasé años pintando en acuarela hasta que empecé a exponer. Hablando un poco de los cursos que has tomado, de los seminarios donde participaste, hace muy poquitos días diste un taller sobre el verde en la acuarela. ¿O lo estás por dar? Se reprogramó. Ah. Sí, se reprogramó para el 26. Para el 20. El verde en general es un problema cuando querés expresar la naturaleza y cuando estás en un espacio como Bariloche, que tiene mucho verde, muy denso, ¿no? Pero en acuarela, con las transparencias y con el uso, como hay que, la falta de corrección, porque no le qué problema hay, no me quedó, le pongo encima, lo borro, le paso un trapo, tengo solución. En acrílico repinto encima. En acuarela tenés que tener clara cómo ponerlo para no embarrar, para no quitarle la transparencia, y si la quitas en qué espacio y qué no, ¿viste? Hay muchas cosas. Y acá estamos rodeados de verde. Entonces toda la gente dice, no me sale, no me queda. Y bueno, yo me dediqué a estos últimos años, porque también salgo con croquiseros urbanos. El croquis urbanos requiere no solo que hagas el edificio histórico o lo que elegiste, sino es norma del croquis que hagas en su entorno. Porque si vos le sacás el entorno a un edificio, no queda, es una maqueta. Exacto. Es una de las premisas del croquis, poner el árbol ese insigne que tiene al lado, añejo. Imaginémonos la Plaza España sin ese tremendo árbol que hoy está amarillo. No sería la Plaza España. Claro. Si no lo dibujo o le quito eso. Bueno, entonces yo me propuse que todos mis croquis tenían que tener todo el entorno natural. Y ahí enfaticé mucho en el verde, ¿no? Entonces hace como 2 o 3 años que estoy trabajando mucho los verdes y tomando muchas clases de los grandes maestros sobre el uso del verde en la acuarela. ¿Y en cuántos verdes ya encontraste? No es cuántos, porque son infinitos, porque al ser un color secundario, es cómo lo uso en acuarela, cómo lo quiebro, porque los colores de Bariloche necesitan un verde quebrado, y bueno, digamos que tengo una experiencia. Mi referente para los verdes es Jorge Corpuna, que está hoy exponiendo con nosotros, y cuando yo tomé en el 2020 2 meses y medio de clase con él, era la pandemia y aproveché para tomar, él se destaca por el uso de verdes, ¿no? Es un maestro de los verdes, y en un momento cuando dijimos todos, sí, el verde es, bueno, dice, yo tampoco estoy satisfecho todavía no terminé de encontrar la vuelta al verde. Es una insatisfacción permanente que te da el verde. ¿Viste? Lo logré bastante, pero más del bastante no salí, ¿viste? Es el color que dura todo el año acá en Bariloche. Sí, no, y bueno, en el caso de él que pinta una zona de Perú que es totalmente verde, ¿no? El de Cusco y toda esa zona, le pasa lo mismo. Claro. Creo que hoy, 2 años después de que oírle, no 4 años después de oírle decir eso, está más conforme porque lo que hace es maravilloso. Y yo un poquito más conforme, un poquito nada más. Pero bueno, transmitir a otros para que salgan de ese lugar de
de insatisfacción Claro. que tenemos para que puedan avanzar en eso. ¿Se aprende mejor cuando tenés un profesor que te exige o cuando estás en un curso en donde todo está bien y te permiten? Para mi forma de ser voy a hablar desde mi opinión personal. Sí. Como yo soy exigente conmigo misma, quiero un profesor que te exija. Que me dé devoluciones reales. Más bien que me muestre lo que no logré. Lo que logré está bien, ok, esto está bueno. Decime algo sobre lo que no logré para que yo crezca. Y yo doy clase desde ese concepto. Si yo es mi mirada muy personal, ¿no? Porque no es lo que necesita todo el mundo. Si yo le digo al alumno todo el tiempo qué bonito que está, quiere decir que no necesita ir a mis clases ni pagarme para ir, porque ya está bonito, lo puede hacer solo. Claro. Yo tengo que tener la mirada del que, mira, esto se puede mejorar, esto vamos a tratarlo de nuevo, esto está mal, porque sí, se caen en errores. Y ¿sí? Entonces yo lo veo así. Pero no es la forma de enseñar de todo el mundo ni lo que busca todo el mundo, y yo respeto que haya otras formas. Pero yo busco eso en los profesores, entonces hago lo mismo cuando enseño. Y a mí me gusta el profesor que viene y se planta y me dice, esto podría estar mejor, esto no salió, eso sí. Claro, que te va guiando, pero te va exigiendo. Yo siento que crezco ahí. Y sí. Siento que crezco. Si no soy una amiga, claro. Soy alguien con quien que me está diciendo que lindo, y esos son los amigos, ¿viste? Que siempre te dicen que está todo bien. Tal cual, tal cual. Bueno, saliéndonos un poquito de todo esto, ¿qué es el arte, Perla? Para mí, sí. Hoy es mi forma de vivir. No me voy a dormir sin pensar cómo voy a resolver algo mañana, cómo voy a hacer, cómo voy a dar un curso. Hoy. No fue así toda mi vida, pero estuvo acá. Siempre. Estuvo, en mi caso particular, he vivido periodos ya no tan lejanos donde no pude pintar mucho y no pude dibujar por circunstancias personales, y eso me pone de un humor tan terriblemente malo que me di cuenta que yo no podía hacer omisión a ese llamado interno. Claro. Lo pude canalizar por algún lado, no es que me bloqueé, pero no era lo que yo quería expresar. Estaba dando clases a discapacidad en ese momento. Entonces fui muy buena como profesora de discapacidad porque usaba toda mi creatividad, pero necesitaba hacer lo mío, lo que yo quería decir. Hoy es algo que me ocupa todo el tiempo. Y cuando uno siente que le gusta pintar, de entrada ya sabe que se va... O sea, ¿cómo es que te definís por pintar en acuarela y no en óleo o en acrílico? ¿Es algo que ya sale de adentro de uno? Pinté todos los medios porque mientras estudié me hicieron probar todo y luego seguí pintando. Pinté bastante en óleo después que terminé. Dibujar me gusta mucho el dibujo, pero desde niñita yo conservo mi lata de acuarelas de los 6 años, que tienen como 72 pastillas, algunas gastadas completamente en los colores básicos. Ya era lo que me gustaba. El fluir del agua es lo que siempre me gustó. Y la otra cosa que acompañaba a la acuarela era la témpera. A mí me gustaba mucho la témpera también. Hoy disfruto mucho más la acuarela porque me especialicé más y es un gozo la acuarela cuando le agarras un poco la vuelta y jugás todo el tiempo con el agua. ¿Y los resultados pictóricos son similares, son muy diferentes utilizando un material u otro? Sí, la témpera es opaca, se trabaja cubriendo, es más permisiva, ¿no? Igual no tiene tanta corrección, es una técnica de agua sobre papel, de un medio acuoso sobre papel, igual que la tinta, ¿no? Claro. La tinta también es
yo intenté y probé un poco de Sumier y me parece un mundo apasionante, pero como que yo no me alcanza el tiempo. Y tampoco tengo... Goyo Vargas fue mi profesor de Sumier y fue maravilloso, y lo haría, pero sé que me voy a desviar. Claro. Si me zambullo en el Sumier, chao. Te absorbe por completo. Sí, y es tinta negra nada más en graduación. Me gustan mucho los medios acuosos. El acrílico hasta lo llegué a usar como acuarela. Ah, qué interesante. Porque me tiraba para ese lado, claro. ¿no? Y me gustó también, qué sé yo, me gusta ponerle agua a las pinturas. No desprecio al óleo. Del óleo amo el olor al ambiente cuando estás pintando. O amo el olor a aceite de lino, a trementina, amo eso. Pero bueno, me gustan estas técnicas muy limpias, ¿no? Que te lavas la mano, el pincel, te quedó todo limpio. Sí, son más etéreas, ¿no? Sí. El óleo es como que le da tiene un peso propio, sí. Más fuerte. Es más materia. Es más materia. Sí. Y es como que en una de esas ves una obra hecha en óleo y está ahí. En cambio la acuarela o estas otras técnicas basadas en agua, me parece a mí, que yo no pinto, aclaro para los que no me ven, te permite volar un poco más la imaginación por fuera del marco del cuadro. Ella manda, el agua manda, el agua manda. El agua manda. Entonces, vos podés, cuanto más técnica tenés, más sabés el resultado que te va a dar. Claro. Pero sabés el resultado más o menos, pero ella decide. ¿Cuánto hay de técnica y cuánto hay de alma, pasión, gusto en el desarrollo de una obra? En el caso de la acuarela. En el caso de la acuarela, por ejemplo. Necesitas un poco bastante de técnica, porque yo veo gente que va con el alma a pintar algo, pero no le... El agua le gana, 4-0. Le gana el papel, el agua. Necesitas... Es un medio que requiere un conocimiento de técnica. Puede ser un conocimiento que lo hagas solo, o guiado, pero te va a llevar más tiempo solo porque te van a pasar cosas que no entendés por qué, claro. Y si tenés un profesor al lado, esto te pasó por acá, nada más. Pero la acuarela requiere técnica, más técnica que otros medios, creo que eso me lleva a... Yo también soy medio fanático de esos perfeccionismos, ¿no? De aplicar la técnica, no por sobre el sentir. Pero no tiene que ganar la técnica a la pintura. Pues claro, sí. No tiene que ganar la técnica, pero tenés que tenerla. Te alivia, claro. El trabajo. Es como salir a caminar con un calzado cómodo. El papel en la acuarela es determinante, ¿no es cierto? La acuarela decide, pero el papel es tu aliado o no. A diferencia del óleo, que es la materia puesta ahí, se puede bancar una superficie diferente. Sobre lo que quieras, porque el óleo preparando la superficie casi te admite cualquier superficie. La acuarela no. ¿Y eso pasa lo mismo con los pinceles, que al principio lo charlábamos? No, el pincel en realidad te ayuda un montón, pero he visto gente pintar maravillas, a propósito, con pinceles de ferretería. Ah, qué interesante. Y que te lo muestran y te dicen, esto $1, y te hacen una obra de arte. El pincel no es determinante, es el pintor. Claro. La mano que lleva el pincel. Claro. Pero el pincel ayuda muchísimo, muchísimo. Pero el que sabe pintar no es ni el pigmento ni el pincel. Es el... Bueno, y creemos que a la gente le ha gustado mucho cómo se presentó la muestra, cómo está colgada y cómo está evaluada y agrupada, y contamos con la presencia de Aurelio García para hacer nuestra curaduría y nuestro armado y nuestro colgado, que es maravilloso. Es una garantía tenerlo a él. Sí, a mí me encanta que él participe porque es uno más del equipo. Ya fue
parte del equipo cuando fue la primera edición de Acuarelas en Casa Bachmann. Él nos hace el texto curatorial y ha sido un subtexto bellísimo el que escribió, y a mí me gusta mucho trabajar con él. Bien, bueno, ella es Perla León, Perla Mabel León, acuarelista, miembro de la Asociación de Artistas Plásticos de Bariloche, que está exponiendo y exponiéndose hasta el 30 de abril en la Casa Bachmann, el Fleck 34. ¿El horario de Casa Bachmann de la galería? Por la mañana hasta las 15 y después del 16, y de 16 a 19. A 19, sí. De lunes a viernes. Del lunes a viernes, sábado de 16 a 19. Bien, ¿y van a tener o tienen alguna instancia de visita guiada? Estamos programando, no sabemos para qué día, una nueva visita guiada sobre el final de la muestra para el que quiera venir a hablar con algún artista que esté presente, los que podamos estar presentes. No tenemos determinada la fecha todavía. Bien, y me habías mencionado que el 26 de abril vas a dar el taller de Verdes en la Acuarela, es un taller arancelado. Sí. ¿Cuál es el horario de ese taller? De 2:30 a 6, que probablemente se extienda hasta 6:30. Van a ser 4 horas. ¿Hay que traer algo para trabajar? Sí, todos los materiales. Todos los materiales. Trabaja la gente, no es teórico. Bien. Yo doy una parte teórica, una demostración, varias demostraciones, y la gente tiene que trabajar para probar a ver si les resulta. Si les gusta. Sí, no, todos les los va a que, gustar. En realidad todos los que vienen ya pintan acuarela. Claro. No es y después hay un taller también de Natalia, ¿puede ser? Está para programarse en otra fecha porque hubo un tema de organización. Ajá. Y no sé si va a entrar en este mes. Bueno. Así que se va a anunciar próximamente lo de la visita guiada y lo del taller de ella. Hubo que reprogramar algunas cosas. Bien. ¿Y en qué está pensando Perla para la próxima exposición? No paro de pensar. ¿No paras de pensar? No. Tengo un apuro por poder voy a pintar. Bueno, Perla, yo te agradezco este tiempo, este rato que estuvimos charlando. Gracias a vos, muchas gracias por este tiempo que nos dedicas a los artistas. No, por favor, sin ustedes el mundo sería terrible. Sí. Así que vamos por el arte. Falta mucho espacio para exponer en Bariloche, ¿no? Sí, pero nosotros tenemos este espacio y estamos contentos. Y lo estamos cuidando sí, muy con mucho, todo. Muy mucho, sí. Bien, Gracias, Tony.